Saludos compañeros y compañeras, comenzamos la sesión 23 con el vídeo 1 y nos quedamos en el tema 13, vimos los dos puntos primeros, nos toca hablar de prevención de riesgos laborales. Como primera nota, cabe señalar que en España se aplica la prevención de riesgos laborales de una manera moderna desde el año 95, cuando se publicó la Ley 31/95/1995 de prevención de riesgos laborales. Que trata sobre todo de que la prevención de riesgos laborales debe estar integrada en la actividad normal de la empresa, y para ello nos dice que la prevención debe cumplir una serie de principios, entre los cuales están evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, planificar la prevención, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. A continuación, en el manual definimos una serie de conceptos: concepto de salud, que es más que la mera ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar, tanto a nivel físico como mental y social. El concepto de prevención, que tiene que ver con anticiparnos al riesgo, es decir, prevenimos, evitamos que se produzca el riesgo y así evitaremos que se produzca el daño. El concepto de riesgo laboral, como es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. El concepto de daño derivado del trabajo, que son las enfermedades, las patologías, las lesiones sufridas por motivo o a consecuencia del trabajo. El concepto de incidente es cualquier suceso anormal que suponga un riesgo, que puede materializarse en un accidente o no, pero ya el incidente en sí mismo ya es un motivo de estudio y de prevención. El accidente de trabajo, que es aquel incidente que ya ha provocado lesiones en el trabajador. El concepto de enfermedad profesional, que tiene que ver con enfermedades contraídas a consecuencia del trabajo, pero además, para que una enfermedad se considere como profesional, ha de estar recogida en una relación que elabora el Ministerio de Trabajo. Y equipos de protección individual, que son aquellos equipos que se pone el trabajador para evitar que se materialicen determinados riesgos. Pues, por ejemplo, nos ponemos guantes para que en el caso de un conductor remoto, en el caso de caída, si ha de poner la mano, el rozamiento con el suelo sea el mínimo. Por ejemplo, el motorista lleva también un casco en la cabeza para lo mismo, para que en el caso de caída las consecuencias del golpe sean las mínimas posibles sobre la cabeza. Bien, aparte de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se desarrolla esta ley en diversos reglamentos, de los cuales el primero y más importante es el Real Decreto 39/1997, que es el reglamento de los servicios de prevención. Y a nivel interno, en correos, cabe señalar que el convenio colectivo regula en su título 10, en el capítulo 3, entre los artículos 103 y 115, la salud laboral y la prevención de riesgos laborales. Cabe señalar que Correos ha elaborado también distintos protocolos para estandarizar la gestión de la actividad preventiva en aquellas situaciones de riesgo más evidentes. Por ejemplo, el protocolo 1 trata sobre la seguridad en el manejo de carros y jaulas, el 2 sobre la carga de los vehículos, el 3 sobre la actuación ante la realización de las campañas de desinfectación, derratización o desinfección, el 4 sobre la carga en reparto en moto, el 5 sobre la actuación frente a posibles agresiones de perros y el 6 sobre la actuación ante posibles situaciones de violencia física externa, es decir, el cartero, cuando está repartiendo, ante situaciones de violencia o de enfrentamiento con usuarios, cómo debe actuar. Nos dice también el manual que la prevención es una responsabilidad colectiva, afecta en primer lugar al empresario, pero el trabajador también tiene responsabilidades en materia de prevención. Bien, las especialidades preventivas que hay como disciplinas son 4: la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía y la psicosociología, que suelen ir unidas, y finalmente la medicina del trabajo. La seguridad en el trabajo es aquella que estudia los factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo. Por ejemplo, se ocupa de analizar los locales de trabajo, las instalaciones,
los equipos de trabajo, las máquinas que se utilizan, y analiza también el plan de emergencia, es decir, cómo tenemos estudiado qué haremos ante una situación de emergencia. La higiene industrial se ocupa de estudiar pues, distintos elementos físicos del trabajo, como el ruido o las vibraciones o las radiaciones, también condiciones termohigrométricas, es decir, las situaciones de temperatura y humedad en el trabajo, elementos químicos como pueden ser vapores, aerosoles, líquidos, gases en el trabajo, o biológicos. En aquellos casos, por ejemplo, que se trabaje en laboratorios, pues se deberá estudiar los factores de riesgo que suponen, por ejemplo, el trabajar con bacterias, con virus, etcétera, etcétera. La ergonomía se ocupa del estudio de factores de riesgo derivados de la carga de trabajo. La ergonomía estudia el trabajo en relación con el entorno en el que se realiza, el lugar, y en relación con las personas que lo realizan, con los trabajadores. La psicosociología tiene que ver con las cuestiones de naturaleza psicológica, pero tiene también que ver con distintas situaciones organizativas del trabajo. Por ejemplo, trabajo a turnos, qué consecuencias tiene sobre el trabajador, el reparto de las tareas, las maneras de ejecutar las tareas, el estilo de dirección, etcétera, etcétera. Y la medicina del trabajo es la que tiene por objeto curar las enfermedades y rehabilitar a aquellas personas que han sufrido daños a consecuencia del trabajo. Nos dice el manual que la actividad preventiva debe estar integrada en la organización del trabajo y que para ello hay diversas personas dentro de la empresa que tienen tareas específicas en materia de prevención. En primer lugar están los delegados de prevención como representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, y está también los comités provinciales de seguridad y salud, que son órganos paritarios en los cuales participan los delegados de prevención por una parte y los representantes de la empresa por otra parte, para estudiar o mejorar la situación de seguridad y salud dentro de la empresa a nivel provincial. A nivel estatal está la Comisión Estatal de Salud Laboral, que más o menos tiene funciones parecidas, pero a nivel superior, a nivel estatal. Y bien, dentro de los riesgos que vamos a analizar en este tema, vamos a analizar concretamente aquellos riesgos que tienen más posibilidades de producirse en correos. El trabajo con pantallas de visualización de datos, en aquellos trabajadores que utilizan ordenadores en su trabajo, el trabajo que supone la manipulación manual de cargas y el trabajo que supone el desplazamiento por la ciudad, bien sea a moto o bien sea a pie, y por tanto puede generar problemas como accidentes o atropellos. Vamos a ver el primero. Riesgos asociados al puesto con pantallas de visualización de datos. En primer lugar, hemos de saber que es una pantalla de visualización de datos, que nos dice que es cualquier pantalla alfanumérica o gráfica que suele estar conectada a un ordenador y unida a un teclado, y también se entienden como parte del puesto de trabajo la mesa, la silla, el atril, el reposapiés en su caso. Cuando esta materia está regulada en el Real Decreto 488/1997, y nos dice que se considera que un trabajador trabaja con una pantalla de visualización de datos cuando trabaja durante 4 horas al día o 20 horas a la semana, y también trabajando tiempos menores, por ejemplo 2 horas al día o 10 horas a la semana, también se considera que son trabajadores con pantalla de visualización de datos cuando cumplen una serie de requisitos. Por ejemplo, dependen del equipo, 5 de los siguientes requisitos que vamos a enumerar. Dependen del equipo de pantalla de visualización de datos para realizar su trabajo, no pueden decir voluntariamente si utilizan el equipo con pantalla de visualización de datos, necesitan una formación y experiencia específica en la utilización del equipo con pantalla de visualización de datos, utilizan habitualmente equipos con pantalla durante 1 hora o más al día, utilizan equipos con pantallas diariamente o casi diariamente, utilizan el equipo para obtener información rápida como requisito indispensable de su trabajo, o el nivel de atención exigido por la tarea es alto. Bien, cuando se cumple 5 de estos requisitos y además se trabaja al menos 2 horas al día o 10 horas a la semana, pues también se considera que son trabajos
con pantalla de visualización de datos. Los principales problemas que puede ocasionar el trabajar con pantallas de visualización son la fatiga visual, los trastornos musculoesqueléticos ligados a columna o a extremidades superiores y la fatiga mental. Bien, la fatiga visual nos dice que puede ser causada por una escasa definición de la imagen unida a la existencia de reflejos o parpadeos en la pantalla o por una iluminación mal acondicionada. Los trastornos musculoesqueléticos son causados por mantener malas posturas o posturas estáticas durante mucho tiempo. Y la fatiga mental puede ser debida a dificultades para manejar con soltura la aplicación informática o a condiciones ambientales inadecuadas, por ejemplo, mucho ruido, etcétera, etcétera. Y nos dice que para ello el manual es muy importante, un buen diseño del puesto de trabajo, y nos va dando pautas de cómo deben ser los distintos elementos del puesto. La silla de trabajo, la mesa de trabajo, que debe ser amplia, con base mate, con esquinas suaves, etcétera, etcétera. El atril, el reposapiés, la pantalla, que debe estar colocada a una distancia entre 55 y 90 centímetros del trabajador, el ratón, y también nos dice que son importantes las condiciones ambientales. Por ejemplo, la iluminación entre 200 y 400 lux, es decir, suficiente pero no excesiva. La temperatura en torno a los entre 23 y 26 grados, la humedad relativa que no sea demasiado elevada, entre 45 y el 65%, el ruido que no supere los 65 decibelios, y es importante que el trabajador pueda organizarse su ritmo de trabajo, y nos dice a este respecto que es importante que el trabajador pueda hacer pausas y que son más convenientes las pausas frecuentes pero cortas que no pocas pausas y muy largas. Bien, con esto habíamos visto en esencia, aunque en el manual hay mucho más, el riesgo asociado a trabajar con pantallas. Pasamos al segundo, riesgo asociado a manipular cargas, a la manipulación manual de cargas. Nos dice el manual que hay manipulación, se considera que existe manipulación manual de cargas cuando trabajamos con una carga ya de 3 kilogramos por persona. Esta materia está regulada en el Real Decreto 487/1997 y nos dice que los riesgos más frecuentes de manipular cargas son los sobreesfuerzos, los golpes con los objetos en manipulación o las caídas. Nos dice también que el peso máximo que se recomienda no sobrepasar en condiciones normales o óptimas es de 25 kilos por trabajador, y que en circunstancias especiales aquellos trabajadores especialmente adiestrados y con una carga óptima podrán levantar cargas como máximo hasta 40 kilos. Más allá de estas cargas, lo que se requerirá es que la manipulación se lleve a cabo entre varios trabajadores. Nos dice que la altura ideal para manipular cargas debe estar situada entre los hombros y los nudillos. Es recomendable no girar el tronco más de 30 grados y que el agarre de la carga debería ser óptimo, y óptimo es cuando tiene asas o ranuras para meter las manos. Y que lo ideal es no transportar la carga a una distancia superior de 1 metro. Y nos dice que evitar, siempre que sea posible, transportes superiores a 10 metros. Además, evidentemente, hemos de tener en cuenta que los factores ambientales inadecuados aumentan el riesgo, por ejemplo, suelos resbaladizos, espacio insuficiente, desniveles en el suelo, condiciones térmicas inadecuadas, etcétera, etcétera. Nos dice a continuación, y volvemos a repetir un poco lo que hemos dicho, que la manipulación manual de cargas adecuada exige manipular la carga cerca del cuerpo a una altura comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, y siempre que sea posible separar las piernas 50 centímetros, lo que nos dará una mayor estabilidad. Y nos dice también que para evitar la manipulación manual de cargas se pueden utilizar medidas técnicas o medidas organizativas. Entre las medidas técnicas estarían la utilización de palés, de carros, jaulas, mesas giratorias, traspaletas manuales o eléctricas, grúas, mesas regulables en la altura, y entre las medidas organizativas estaría, por ejemplo, colocar los objetos pesados cerca de los muelles de carga, y de esta manera los desplazamientos serían mínimos. Bien, nos habla a continuación de las características de las traspaletas manuales o eléctricas. Siempre hemos de tener en cuenta
que no se utilizarán las traspaletas manuales cargadas cuando la pendiente sea superior al 5% y para transportar cargas superiores a los 1500 kilos, evidentemente se recomienda utilizar traspaletas eléctricas y no manuales. Los riesgos de utilizar traspaletas son fundamentalmente los sobreesfuerzos, los atrapamientos, los golpes en las extremidades inferiores y superiores y las caídas a distinto nivel. Nos dice también que para trabajar con traspaletas con plenas garantías, las vías de transporte han de ser uniformes y antideslizantes, las zonas de circulación han de estar delimitadas y señalizadas, y entre las paletas almacenadas se debe dejar un espacio de 20 centímetros de distancia. Bien, podemos trabajar también, aparte de con traspaletas, también se trabaja en correos con los carros que transportan las bandejas, y en este caso nos dice que es preferible empujar a tirar del carro, que hemos de notificar siempre a nuestro jefe las anomalías, que circularemos siempre a la velocidad moderada y sabemos que los carros tienen cuerdas, eslingas laterales. Pues bien, cuando carguemos el carro debemos atar las eslingas laterales para que no haya desprendimientos de la carga. Y bien, el cartero de reparto a pie también trabaja con el carro de reparto, y en este caso lo que se ha de hacer es, preferiblemente empujaremos la carga antes que tirar de ella. Cuando empujemos el carro hemos de mantener la espalda recta, y en el caso de que arrastremos la carga, en alguna ocasión nos colocaremos frente al carro con un pie al menos 30 centímetros delante del otro, manteniendo la espalda erguida y tirando con un movimiento suave y uniforme. Es decir, tendremos menos posibilidades de lesionarnos si hacemos movimientos suaves y uniformes que no si hacemos movimientos bruscos. Finalmente, en cuanto a la prevención de la seguridad vial, hemos de tener en cuenta, para evitar accidentes de tráfico, que hay dos tipos de seguridad: seguridad activa y seguridad pasiva. Seguridad activa es la que impide que se produzcan los accidentes, y seguridad pasiva es aquella que, en el caso de que se produzca el accidente, tratará de impedir que se produzcan daños o hará que estos daños sean los menores. La seguridad siempre debe afectar a las personas, a los vehículos y a las vías. En las personas, pues primero lo que hace falta cuando hablamos de seguridad activa es que el conductor vaya en perfectas condiciones. En los vehículos lo mismo: suspensión adecuada, neumáticos adecuados, dirección y sistema de frenado en perfecto estado. En las vías lo mismo: señalización, regulación, firme e ideal, etcétera, etcétera. Mientras que la seguridad pasiva afectaría en las personas, pues bueno, en caso de accidente minimizaremos el daño si sabemos primeros auxilios. En los vehículos se minimiza el daño si llevamos cinturón de seguridad puesto en perfecto estado y si tiene airbag. En las vías, bueno, pues si la vía cuenta con barreras o amortiguadores de impacto, se minimiza también el daño. Hemos de distinguir entre dos tipos de accidente: accidente in itinere, que es el que se produce yendo al trabajo, y accidente en misión, que es el que se produce cuando el trabajador conduce un vehículo para el desarrollo habitual del trabajo. Nos dice también que la forma más común de los accidentes son los atropellos, que los peatones deben circular siempre por las vías establecidas para peatones y, cuando van por carretera, por la izquierda. Nos dice también que la prevención pasa por conducir con la máxima atención, por revisar periódicamente el vehículo y por llevar en el vehículo los recambios adecuados, que una manera de evitar accidentes adecuada es la regla de los 2 segundos. Quiere decir que si yo mantengo con el vehículo que va delante de mí una distancia de 2 segundos, con independencia de cuál sea la velocidad, siempre tendré tiempo de reaccionar ante cualquier contingencia. En los ciclomotores es fundamental llevar siempre el casco y llevar la carga adecuadamente cargada, y nos dice, como también se conducen en correos camiones, que está totalmente prohibido anular o modificar total o parcialmente cualquier sistema o dispositivo de seguridad o trabajo del vehículo, como son los tacógrafos, los cinturones de seguridad, las plataformas elevadoras, etcétera, etcétera. Bien, hemos visto la primera parte, lo dejamos aquí y seguiremos dentro de un momento.